de la mañana, 14 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, la 94.7 de su dial. Cronos Multimedios, también duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, Chicuana y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone en el Facebook o en el YouTube o TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer la mañana, nos viene escuchando en el auto, en la radio, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone en el teléfono, la computadora, TV Canal 2 Salta. Hace clic y nos ve en directo, pero si usted quiere ver, ahí estamos saliendo en directo, pero a cualquier hora del día usted puede buscar el programa de Buena Fuente y ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y usted dice, a mí no me importa nada el programa, yo la quiero ver a la doctora Sonia Margarita Escudero, ver lo que ella nos cuenta, ver lo que opina de la política de ahora, qué será política moderna, nueva política, no sé. Las declaraciones completas de la doctora Sonia Margarita Escudero van a estar publicadas en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar, y si quiere verla ella directamente, busca el teléfono, busca la computadora, ingresa a YouTube, ingresa a nuestro canal Marcela Jesús, a ver si ponemos el canal de YouTube, subimos un poquito, allí están algunas de las entrevistas de esta semana. Allí está, por ejemplo, Juan Carlos Bazán, gerente de Aguas del Norte, que estuvo con nosotros, bueno, el festejo del cumpleaños que dio para todo, la entrevista también que tuvimos con Ramona Riquelme, con la profesora de la UNCE, Elizabeth Zafar, y apenas termine el programa va a estar Sonia Margarita Escudero. Y las partes principales de sus declaraciones en nuestro canal de TikTok, Marcela Jesús. Usted nos puede ver, leer y escuchar donde quiera y a la hora que quiera. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida de Buena Fuente, muy buenos días. Hola, Marcela, muy impresionada con la cobertura, impresionante, sí, muy bien. Lo nuestro es por obligación, no nos ven porque quieren, sino en un lado o en el otro nos tienen que encontrar. Y yo siempre agradezco a las radios del interior, porque usted sabe que en muchas radios donde nosotros salimos, que no son las repetidoras de Nortevisión Satelital, los directores de radio nos llaman para repetir el programa. ¿Les gusta el programa? Yo a algunos no los conozco, porque viven en el norte, por ejemplo. Nos dicen, mira, podemos repetir tu programa, lo podemos sacar en nuestra web, así que el agradecimiento a la gentileza de todos los colegas del interior. Preocupó mucho lo que pasó en Aguas Blancas, preocupó que el intendente Conejo Martínez haya sido electo para empezar, doctora, y después todo lo demás que parece de una película de Netflix o una serie. Sí, ya lo veíamos viendo, ¿no? El norte de nuestra provincia, por su vecindad con la frontera, ¿no? Tan cerca, y el avance del narcotráfico, ¿no? Eso lo veíamos viendo. Ahora, este ejemplo es un
una clara muestra de cómo el narcotráfico ha permeado las instituciones políticas y las instituciones judiciales. Entonces, esto tiene que conducirnos a algunas respuestas más profundas, ¿no? Y yo creo que hay dos clases de respuestas que tenemos que debatir y analizar. Está muy bien la intervención del municipio, está muy bien que el jury de enjuiciamiento se ocupe de la cuestión del juez que en este momento estará presentando su descargo, pero nosotros tenemos que revisar las instituciones que han colocado a estas personas en esos lugares y las instituciones encargadas de controlar, ¿no?, el cumplimiento de su función. Entonces tenemos, para las instituciones políticas, tenemos el Tribunal Electoral y tenemos los partidos políticos. Y para las instituciones judiciales, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. ¿Y no funcionó todo esto? Bueno, no está funcionando correctamente. Cuando en el 2001 debatíamos la reforma constitucional, nosotros decíamos hay que ir un poco más profundo, hay que revisar la composición de estas instituciones, porque hay una constitución demasiado política, ¿no? Demasiado política. Entonces, el gobierno de turno o el partido político que está en el gobierno tiene una injerencia absoluta. Y eso lleva muchas veces a que estas instituciones no funcionen correctamente porque, bueno, porque siguen el llamado telefónico, ¿no? ¿La culpa es del chancho o del que le da de comer, bueno, en este caso? Nosotros desde FOSIS venimos insistiendo en la importancia de las instituciones. Entonces nosotros tenemos que preservar las instituciones. El Consejo de la Magistratura, que es el que designa y promueve a los jueces, tiene que ser democratizado. No puede ser presidido por la Corte de Justicia, porque la Corte de Justicia en definitiva es un órgano político. Entonces, quien designa a los jueces debería haber un filtro más democrático. Igual que en el Consejo, en el Jurado de Enjuiciamiento. Ahora usted está diciendo algo grave porque dice que la Corte de Justicia es un órgano político. ¿No es el máximo órgano judicial acaso? Pero es un órgano político. Es un órgano porque tiene competencias políticas extraordinarias. Y esa es la razón por la cual en Salta, por esas competencias políticas extraordinarias, no pueden tener mandato de por vida. Por eso tienen un mandato acotado y a partir de la última reforma constitucional, 10 años sin posibilidad de reelección. Y aquí quiero hacer una digresión, ¿no? Porque nosotros dijimos, bueno, para que no exista esa dependencia de los jueces de la Corte del poder político que quieren ser reelegidos, entonces quieren que sus sentencias no irriten al poder político para ser reelegido, nosotros dijimos, bueno, 10 años y eliminar la posibilidad de reelección. Pero ¿qué pasa? No se colocó una cláusula transitoria que diría, bueno, ¿qué pasa con el mandato en curso? Quienes ya están ocupando la función. Y ya todo pueden estar tres mandatos, todo, sí, desde el gobernador hasta todo lo demás. Si la gente lo pide, sí, sería. Bueno, no, pero en el caso de la Corte es más grave porque dentro de esta nueva forma de designación, 10 años sin posibilidad de reelección, hay solamente 3 jueces de los 9 jueces. Ajá. O sea que hoy tenemos en la Corte 6 jueces que están mirando que sus fallos no irriten al gobernador porque quieren ser designados nuevamente. O sea que no hemos salido todavía de esa dependencia de los jueces de la Corte del poder político de turno. Lamentable. Gustavo, le decimos a la audiencia que está sentada con nosotros en nuestros estudios la doctora Sonia Margarita Escudero, ella es miembro de FOSIS. Los que quieran comunicarse, mandar mensajes, opiniones, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden hacer y de qué manera? Simplemente enviando un mensaje de WhatsApp o mensaje de texto al 3874-147505 o al 3874-404587. Allí pueden enviar solamente mensajes escritos. Ahora, si quieren llamar, lo pueden hacer al 3873-142263, 3873-142263,
Esas son nuestras vías de comunicación. Y uno de los mensajes dice, ya no hay política, es todo mafia, suben y se hacen recontra millonarios y nadie pregunta de dónde sacaron la plata y la justicia, bien gracias, dice, esto no es política, dice este oyente o televidente que se comunica con nosotros. Y usted sabe, doctora, que este año, en una de las sesiones de la Cámara de Diputados, el diputado Gustavo Orozco dijo una cosa que generó confusión, que después le preguntaron a los medios que no la supo explicar, pero él dijo, nadie va a llegar en las próximas elecciones a ganar si no está apoyado por el narcotráfico. Eso lo dijo, está dentro de las sesiones de ¿Y nadie lo llamó? Ningún juez lo llamó, ningún fiscal lo llamó para que dé explicaciones. Bueno, olvídese. Bueno, por eso las instituciones son importantes. Con los jueces, ¿qué pasa? El órgano encargado de que los jueces rindan cuentas de sus actos es el jurado de enjuiciamiento, sí, que tiene una composición política abrumadora de, digamos, de la política de turno, del gobierno de turno, porque hasta los abogados que componen el jurado no son elegidos por los abogados, son designados por las cámaras legislativas que designan a sus funcionarios. Entonces van a hacer, digamos, lo que la política les ordena. Entonces, eso ha llevado a una distorsión total y a una falta de credibilidad. La gente no cree, y como no cree, ya se cansó de denunciar, porque las denuncias contra algún juez porque hizo algo que es incorrecto, van a un cajón. Van a un cajón si es que el poder político no quiere en ese momento o si el escándalo no es muy grande. Entonces, lo que hay que hacer es democratizar ese jurado de enjuiciamiento. Si hoy tenemos un juez cuestionado, como lo dijo el Procurador General, que el juez tenía tarifados, ¿no? Sí, el juez ciertos Parisi. Beneficios, bueno, si eso, obviamente pero además la gente lo sabía. Hay hasta audios de la sobrina que hablaba con un narcotraficante y le decía, bueno, dice mi tío que le mande 400, que va a ser una cosa fraccionada y que te puede dar la domiciliaria por 6 meses. Pero vos podés salir, no hay ningún problema, nadie te va a controlar. Entre otras cosas, dicen los audios, es increíble, ¿no? Si esto era conocido, ¿por qué no se denunció? Porque la gente no cree en el jurado de enjuiciamiento. Entonces lo que hay que revisar es cómo funcionan esas instituciones y cómo podemos hacer para democratizarlas, para que quien tiene conocimiento de algo pueda denunciar sin miedo y que haya una justicia que investigue, ¿no? Eso en cuanto a la parte judicial. Ahora, sí, en cuanto a la parte política, nosotros tenemos que revisar el Tribunal Electoral también. Una de las grandes competencias políticas que tiene la Corte de Justicia de Salta es que preside el Tribunal Electoral. Entonces, ahí hay una competencia política que tendríamos que revisar un poco también esa composición del Tribunal Electoral y además la ley de partidos políticos. Al Tribunal Electoral no se le puede pasar un candidato sospechado de vinculación con el crimen organizado. No se le puede pasar. O sea, en Salta somos pocos y nos conocemos mucho. Claro, pero además tuvo hasta una sentencia en Santiago del Estero. O sea, antecedentes de vinculación con el narcotráfico y al Tribunal Electoral se le pasó. ¿Cómo puede ser, ¿no? Ahora en las próximas elecciones tendremos la ley de ficha limpia ya vigente que le exigirá al Tribunal Electoral un poco más de profundidad en el tema. Y después está la responsabilidad de los partidos políticos también. Nosotros no tenemos una ley que establezca responsabilidades de los partidos políticos, porque aquel partido político... Ahora tragicómico, porque no llega a ser gracioso, porque él era candidato de Marcos Urtubey, que Marcos Urtubey es de la Libertad Avanza. Así es. Y ahora los miembros de la Libertad Avanza dicen, no, este no era candidato nuestro, es más, se enojan, te mandan WhatsApp diciendo por qué pones que era libertario. O sea, en su momento aceptan a cualquiera como candidato, no se fijan cuáles son los antecedentes, pero después resulta que la prensa tiene la culpa cuando dice candidato libertario, hay fotos con Milei inclusive del Conejo Martínez, pero la Libertad Avanza se lava las manos, no, este era peronista y manda la foto con Gustavo Sáenz, qué sé yo. Pero si está en los antecedentes en el Tribunal Electoral, ¿por qué partido fue electo? Yo por eso digo,
Si hay que revisar la ley de partidos políticos, y si la vamos a revisar tenemos que establecer también sanciones. Los partidos políticos tienen que ser responsables de que los candidatos que van con el sello de su partido no estén vinculados con el crimen, no tengan antecedentes que sean de ninguna clase de crimen. Tenemos, ¿no? por ejemplo, con algo más leve, si lo quiere decir, el concejal, creo que era de Ahora Patria, el Chucky Flores, tuvo una sentencia por robo en banda. Qué bárbaro. ¿Se acuerda? Sí. Y era de Ahora Patria. Sí. Era el candidato de ellos. Sí. Yo por eso creo que, digamos, hay que eliminar también las listas colectoras, ¿no? Esto de que se permite la adhesión, entonces se abren un montón de listas dentro del mismo partido que adhieren a otro y entonces, como quieren que haya más votos, más listas colectoras, entonces el partido no se fija, ¿no?, quiénes son los que entran como candidatos. Mientras me sumen a mí no me importa. Exactamente. Entonces tiene que haber un filtro, el primer filtro del partido político, segundo filtro del Tribunal Electoral. Y no puede llegar nadie que esté cuestionado, mucho menos por vinculaciones con el crimen organizado y el narcotráfico. Claro, ¿no? esto es increíble. Doctora, ¿qué es lo que opina usted? Porque usted fue secretaria general de la Gobernación, senadora nacional, ocupó muchos cargos en la política. ¿Qué es lo que opina de la política actual? Empecemos por las cámaras legislativas, legislatura, Consejo Deliberante de Salta. Bueno, yo lo que veo en la provincia, y tenemos que revisar también nuestro sistema electoral, es que el que gana se lleva todo, ¿no? Tenemos un sistema que además sobrerepresenta al interior. Las cámaras de diputados tienen que representar al pueblo, entonces los circuitos electorales tienen que tener más o menos igualdad en el número de habitantes. Pero como nosotros elegimos por departamentos, hay departamentos con muy pocos habitantes que están sobrerepresentados, a costa de la subrepresentación. Tienen el mismo voto, claro. Por ejemplo, uno de los Andes, el representante de los Andes que el de Capital. Claro. Tienen el mismo voto. Y Capital está subrepresentada, como lo está en Tartagal, como lo está Orán. Entonces, eso hay que revisar. En todos los países con democracias fuertes, las circunscripciones electorales se revisan y se modifican después de cada censo electoral para tratar de que sean equivalentes en el número. Y para compensar aquellas zonas que tienen pocos habitantes, para eso está el Senado, digamos. Entonces ahí sí hay una representación del interior, aunque tengan pocos habitantes, para compensar la desigualdad que puede haber en la representación de la Cámara de Diputados. Pero si la Cámara de Diputados representa al pueblo, tiene que representar a todo el pueblo. Entonces hoy vemos en la composición de la Cámara de Diputados, y por supuesto en el Senado, una mayoría abrumadora del oficialismo, pero abrumadora. Y los que no asumen con el oficialismo, en 2 minutos dan la voltereta, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que no se escuchan todas las voces que existen en la sociedad. No se escuchan. Acá tengo un mensaje que dice, para la doctora Sonia Escudero, pregunto y digo, todos los exfuncionarios que hoy nuclean el FOSIS dicen ahora todo lo que hay que hacer. Esa fue secretaria general de la Gobernación y tuvo una activa participación mandando leyes a la legislatura y también a la reforma de la Constitución que permitió los 12 años de Romero y también cubrir jueces de la Corte que eran afines. Denuncias, dice, como por ejemplo, el caso de las costas nunca avanzó. Coincido con que la política se politizó desde entonces. Otro mensaje dice, ¿usted cree que se cumplirá con la ley de ficha limpia? Los propios entrarán con frondosos prontuarios y a lo contrario le mirarán hasta la multa de tránsito, dice. Lamentablemente no hay moral en los que nos gobiernan. Bueno, ese es el problema, digamos, el descreimiento de la ciudadanía en las instituciones. Tenemos una ley de ficha limpia que todavía no empezó a regir porque será en las próximas elecciones, sí. Y sin embargo ya hay un escepticismo, ¿no? ¿Con qué es el escepticismo? Con quienes tienen que cumplir con esa ley.
Entonces está el escepticismo con el Tribunal Electoral también. Entonces nosotros tenemos que ver cómo democratizamos y transparentamos todas las instituciones. Desde FOSIS estamos también muy comprometidos con el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública y la transparencia, porque esa es otra vía de generar mayor credibilidad en las instituciones. Si la gente puede ver qué está pasando, ¿no? Cómo se toman las decisiones, cuál es la metodología. ¿Acá en Salta se puede ver lo que está pasando? No, porque no se ha reglamentado la Ley de Acceso a la Información Pública. Y eso se está pidiendo, se está presentando un amparo ante la justicia pidiendo la urgente reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública fue en los últimos días del mandato de Urtubey y nunca se reglamentó. O sea, la ley exige que la mayor cantidad de información tiene que estar en la red y que todos los estamentos del gobierno y de los 3 poderes del Estado y todas las instituciones tienen que responder los pedidos de acceso a la información pública. Entonces, lo que tiene que fijar, digamos, cada poder del Estado, la auditoría, digamos, la Procuración General, es quién es el funcionario o la oficina encargada del acceso a la información pública. Entonces, cualquier periodista, cualquier persona individual tiene que tener acceso a todo lo que es información pública. Con preocupación vimos que el Gobierno Nacional sacó un decreto recientemente limitando el acceso a la información pública. O sea, un decreto absolutamente inconstitucional porque un decreto no puede limitar una ley. Los únicos casos en que se permite una limitación al acceso a la información es cuando hay, digamos, un peligro para la defensa nacional, por ejemplo. Pero todo lo que la información que maneja el Estado es información pública, es información que tiene que ser de acceso a los ciudadanos, digamos. Y como decía el general Perón, el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mucho mejor. Sí. Si los funcionarios se sienten vigilados porque tienen que dar explicaciones, porque tienen que dar acceso a la información pública, seguramente van a ser mucho más cuidadosos. Ahora, ¿qué es lo que opina de la nueva política nacional, todo este nuevo esquema, este tema de Milei de que cada vez que hace un acto insulta a los periodistas, se refiere al ano de todo el mundo? ¿Qué está pasando en la Argentina, Yo estoy muy doctora? preocupada por, digamos, por el nivel de agresividad, ¿no?, de la política. Uno puede entender que en un discurso político de barricada, en un acto, ¿no?, por ahí se extralimita el lenguaje. Lo que no puedo admitir es el lenguaje irrespetuoso en el seno de las instituciones. Entonces, el Congreso tiene que ser preservado. No puede ser que haya ahí, ¿no?, esas faltas de respeto. Yo vi recientemente por televisión parte de la audiencia que se hacía en la Cámara de Diputados, los diputados con el secretario de Transporte a raíz del conflicto con Aerolíneas Argentinas. Sí. Y me llamó la atención este funcionario que no fue elegido por el voto popular, insultando casi a los diputados que representan al pueblo de las provincias. A mí me resultó absolutamente chocante. O sea, en otra época una persona que falta el respeto así no hubiera continuado en el cargo. No hubiera seguido en el cargo. Me llamó también mucho la atención. Yo puedo entender que el presidente pueda estar muy enojado cuando las cámaras aprueban un proyecto que no está en su esquema y que según él, bueno, le rompe el presupuesto y el equilibrio. Puedo entender que se lo enoje y puedo entender el exabrupto de llamar a los legisladores degenerados fiscales. Sí. Pero lo que no puedo entender es que cuando sale del país, ¿no?, y está dando un discurso en Naciones Unidas, falta el respeto a las propias instituciones de su país, ¿no? Y en la ONU los han mencionado degenerados fiscales, se estaba refiriendo al Congreso de su país, a otro poder del Estado. Entonces, esas son las cosas que a mí, ¿no?, me van preocupando, porque si desde la más alta magistratura se desprecia así, se insulta a las otras instituciones, bueno, ¿qué queda para
para el común de la gente. Es como que está todo bien, digamos. Exactamente. Otro dice, aunque les duela, Macri tuvo todo su gobierno de la ciudad y de la presidencia en la web y cualquiera podía ver todo. Fernández, por ejemplo, eliminó y no lo consideró. La verdad que no sé si es cierto. Sí, no, esto. el macrismo sí fue gran impulsor de la Ley de Acceso a la Información Pública y se logró sancionar la Ley de Acceso a la Información Pública, y algo que hay que decir bueno, digamos, del gobierno nacional actual es que está impulsando la ley de boleta única papel para las elecciones, y eso es un gran salto de calidad institucional y de transparencia electoral. Eso verdaderamente hay que apoyarlo y aplaudirlo. Veníamos en el Congreso desde hace muchos años, ¿no? Más de 10 años bregando por este salto, y bueno, y hoy se consiguen los consensos, y hoy hay un gobierno que está comprometido con este tema y hay que resaltarlo. Con todo lo que está pasando, doctora, vienen las elecciones del año que viene y ya todos están preparando motores. ¿Tiene ganas de presentarse de nuevo? ¿Tiene ganas de volver a la política activa? No, no lo tengo en este momento pensado. Sé que se ha alargado ya la carrera electoral y me parece que el acto de La Libertad Avanza, ¿no? Fue el lanzamiento, ¿no? El lanzamiento de la carrera electoral para el año próximo. Yo creo que hay que cuidar bien quiénes van a ser los representantes. Me parece que el Congreso tiene un rol muy importante en este momento tan crítico de la Argentina, ¿no? Nosotros necesitamos un Congreso que verdaderamente controle y que ponga límites. El Gobierno Nacional ha pedido facultades extraordinarias y bueno, necesitamos un Congreso que esté muy activo y muy atento para, bueno, apoyar todo aquello que esté bien, pero poner límites a aquello que verdaderamente pueda perjudicar a las personas, ¿no? Porque ¿de qué se trata la política? De generar los cambios para que los ciudadanos vivamos mejor, bueno, no para que cierren las cuentas, para que la ciudadanía viva mejor. Hasta ahora, los candidatos de Salta para el Congreso de la Nación que se conocen son Juan Carlos Romero y Urtubey. ¿Qué es lo que opina usted de los dos? Bueno, la ciudadanía será la que tenga que opinar, ¿no? Es bastante triste que no se hayan generado otras alternativas, ¿no? Yo creo que, digamos, Urtubey, lo escucho por ahí en los programas hablar de la calidad institucional, y creo que su gobierno fue un gobierno de gran depresión de la calidad de las instituciones, ¿no? De la provincia, especialmente con el tema de la justicia, ¿no? Fue durante su gobierno cuando un grupo de jueces se organizó e intentó modificar la Constitución por sentencia judicial en su propio beneficio, ¿no? Y todo con la anuencia de Urtubey, que era el gobernador. ¿Y en el caso de Romero? En el caso de Romero tendrá que convencer a la ciudadanía porque tiene que seguir, ¿no? Estando en el Congreso. Es sin duda un buen senador porque tiene mucha experiencia, pero bueno, la política también necesita renovación, ¿no? Y ojalá haya renovación en la política. Dentro de esa renovación, ¿usted va a trabajar en algún sector, con alguna gente? Porque se hablaba de que la provincia, de que la política necesitaba renovación, y vino Milei, Orozco, el gordo Dan y todo lo demás. Ese era el cambio. Ese era el cambio, doctora. Bueno, porque la gente votó cualquier cosa que no fuera lo mismo de siempre. Claro. ¿No? Es así. Entonces, bueno, ¿cuál será la oferta electoral que satisfaga a la ciudadanía de Salta? ¿Cuál será la oferta electoral? Bueno, ojalá haya una oferta electoral plural, ¿no? Y con algunas novedades que generen algún entusiasmo, porque, digamos, cuando hay alguien nuevo, la gente pone su esperanza, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Milei? ¿Por qué lo votaron? Porque la gente tuvo esperanza y no volver a votar a lo que se veía viendo como que no salíamos adelante. Bueno, ojalá para la provincia también haya alguna oferta electoral interesante. Veremos qué pasa. Gracias por venir, doctora. Gracias, Marcela. Era la doctora Sonia Margarita Escudero. Si usted recién se despertó, no la vio, no la pudo escuchar,
Va a estar todo publicado en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar, y el video completo en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús, y las partes principales en el TikTok, Marcela Jesús.